No tenemos nada que temer del futuro. A menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. A menos que olvidemos. Una cordial bienvenida a todos a las meditaciones matinales. Hoy, el tiempo de la dispersión, parte 4. Hebreos, el capítulo 11, el versículo 3 nos dice: por la fe entendemos. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por la meditación matinal. Ayúdanos a entenderla en el nombre de Jesús. Amén. El entendimiento no se da fácilmente, especialmente cuando más lo necesitamos, cuando nuestra confusión sacude el fundamento mismo de nuestra vida. Es casi imposible para quienes vivimos más de 160 años después del hecho comprender la profundidad de la confusión y el caos en las filas mileritas a raíz del chasco de octubre. Las respuestas a lo que había ocurrido en octubre de 1844, como hemos observado en los 3 días anteriores, eran varias. El segmento espiritualizador que sostenía que habían estado en lo cierto con respecto al tiempo y al acontecimiento, afirmaba que Cristo verdaderamente había venido el 22 de octubre. Los adventistas de Albany, por otro lado, decían que se habían equivocado en la fecha, pero no en el hecho que tuvo lugar al final de los 2300 días, es decir, no se había cumplido ninguna profecía en octubre, pero la purificación del santuario, por cierto, era la segunda venida, acontecimiento que todavía debía tener lugar. Ambos grupos habían abandonado algo esencial. Para los espiritualizadores era la interpretación literal de la Biblia, mientras que para el grupo de Albany era el discernimiento que Miller tenía de la profecía. Pero había una tercera postura posible en cuanto al cumplimiento de la profecía de los 2300 días en octubre de 1844. Postulaba que los milleritas habían estado en lo cierto en cuanto al tiempo, pero no en cuanto al acontecimiento. En otras palabras, la profecía de los 2300 días se había cumplido, pero la purificación del santuario obviamente no era la segunda venida. Lo interesante de esta perspectiva es que, a diferencia de las dos respuestas en cuanto a lo que había ocurrido, no tenía ningún adherente visible, mientras miles, a mediados de 1845, se identificaban con las ideas, los dirigentes y las publicaciones de los espiritualizadores y de los adventistas de Albany. La orientación que sostenía que había ocurrido algo el 22 de octubre, pero que la purificación del santuario no era la segunda venida, no tenía ninguna presencia visible. No obstante, es a partir de la tercera postura que finalmente surgiría el mayor de los grupos adventistas, los adventistas del séptimo día. Pero ese acontecimiento aguardaba 3 cosas. 1. El surgimiento de líderes. 2. La evolución de las doctrinas que explicaban la experiencia millerita y clarificaban las nociones erróneas. Y 3. El desarrollo de publicaciones y estrategias organizativas que pudieran difundir esas enseñanzas. El resto del trayecto de este año seguirá a este tercer grupo. Mientras tanto, podemos estar agradecidos por la paciencia de Dios, porque nos espera incluso en nuestros días, mientras procuramos resolver las dificultades de la vida. Y así comenzó. Personas comunes que vivieron vidas extraordinarias de dedicación a Dios lideraron un pequeño movimiento que creció hasta convertirse en una iglesia mundial que ahora está compuesta por más de 17 millones de miembros. Ellos no eran perfectos, no eran todos fáciles de llevar, pero compartían un objetivo en común: hablar a los demás acerca de un Salvador pronto a venir. A menos que olvidemos.